ajonjolí de todos los moles. Bueno. Pues vamos con Mi Patrimonio No Se Vende. Hoy otra vez se estuvo recapitulando en la conferencia matutina de lo que ha sido esta campaña desde sus inicios. Ahí estuvieron pues parte de los que representan esta unión, esta colaboración que se dio en primer lugar con Italia y después ya se ha ido extendiendo con gobiernos, con personas que tienen propiedad privada de este tipo de piezas arqueológicas, de este tipo de piezas que son parte del patrimonio, pero que no han sido reconocidos así. Y se ha venido extendiendo esta conciencia sobre pues, lo inmoral que es vender patrimonio cultural. Entonces, hoy la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, en primer lugar, pues hace esta recapitulación de qué es lo que se ha obtenido a lo largo de estos años en que ha venido creciendo esta campaña con la colaboración desde recordamos, estas primeras piezas que fueron recuperadas por la ayuda de los carabinieri italianos y que pudieron ser devueltas y ya las tenemos en nuestro país. Y luego, de ese entonces para acá, la campaña que se detonó, ¿qué es lo que ha reportado hasta este momento? Vamos a ver. Lanzamos una campaña que se llama Mi Patrimonio No Se Vende. Tenemos el extraordinario apoyo permanente de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Tenemos al momento 11.505 piezas repatriadas en nuestro país, un hecho histórico que ha despertado la conciencia de gobiernos, de administraciones en otros países, de museos, de ciudadanos que por alguna razón tenían este patrimonio en su casa, quizá lo heredaron y toman conciencia que no les pertenece. Quiero agradecer aquí presente al embajador Dold de la República Alemana y al equipo también de nuestra embajada allá, que también hicieron viajar 40 piezas que han sido entregadas a nuestra embajada en Alemania. Y también queremos agradecer a una ciudadana francesa ejemplar, Marianne Fouché, hija de un intelectual francés que había heredado unas piezas extraordinarias de tumbas de Tiro, de Occidente, curiosamente son de las que suelen traficarse más. Y al conocer la campaña de Mi Patrimonio No Se Vende, decide ir a la casa de subastas donde ya las había entregado para su venta, recuperarlas y entregarlas en nuestra embajada directamente a Blanca Jiménez, nuestra embajadora. Bueno, pues ha habido cooperación con algunos gobiernos europeos, pero sí vale la pena recordar que en 2020 el presidente López Obrador le envió una carta al gobierno de Austria para que prestaran el penacho de Moctezuma y fuera exhibido en nuestro país. Y dijo López Obrador que fueron muy arrogantes allá en Austria. Incluso fue en una misión específica Beatriz Gutiérrez Müller y bueno, pues la verdad es que fueron hasta groseros con ella. Sí, algunos se sienten dueños de la historia de México bajo esta visión de que los europeos, ¿no?, tenían el derecho sobre otras partes del mundo. No es la excepción el caso de México. Y bueno, vale la pena esto porque incluso ha habido condecoraciones del gobierno de México a autoridades de carabineros de Italia, porque ahí sí tienen hoy en día otra visión. O sea, cuando detectan que hay subastas, luego empiezan a verificar y mandan las piezas arqueológicas a nuestro país. Y es importante, ¿no?, que ya entremos también bajo esta atmósfera en la historia mundial en donde unos pueblos no se sientan superiores a otros y que estén comerciando, ¿no?, con piezas ajenas y que tengan esta visión, ¿no?, de ponerse arriba. Claro, porque está el tema, o sea, con los gobiernos que tienen a su cargo, por ejemplo, museos donde existen ya estas piezas en resguardo, pero que se asumen como propietarios, como país de estas piezas. Y luego están también países que han asumido más allá, digamos, su responsabilidad, como es el caso de Italia, en casos en donde existen propiedades privadas, de colecciones privadas de esto, y hacen lo que ahora acabas
de referir. Pero la campaña en México, entonces, como eso no ocurre con todos los países, hay los países que dicen, no, bueno, pues esas son colecciones privadas y no. Entonces, se da la campaña como con la intención de generar una conciencia y un convencimiento tanto a los gobiernos como a estos propietarios privados a los que en muchos países pues no se les puede tocar y no se les puede obligar a que devuelvan las piezas. Esto es lo que hemos venido viendo, ha tenido sus frutos, desde luego, pero bueno, no en todos lados y por eso de pronto se hacen llamados como los que ahora vamos a ver. Nada más rápido, sobre estas piezas que se recuperaron, que ayer nos dieron a conocer que se recuperaron 40, decía Miguel Arzate, de parte de Alemania, y 43 de parte de Roma. Nos explica Alejandra Frausto, la secretaria de Cultura, dónde es que se van a exhibir y qué ruta van a seguir, porque primero van a tener una gran exhibición y después se van a dispersar. Estas piezas que hoy se recuperan van a estar en una muestra en el corazón cultural de este país, que es el Templo Mayor. Ahí se van a exhibir y posteriormente irán a los museos regionales y a los museos comunitarios. Diego Prieto se hará cargo de esta misión para que estos espejos de esta antigüedad que dejaron de reflejarse en las culturas herederas vuelvan a su lugar de origen del que nunca debieron haber salido. Oye, y tan mal quien ofrece estas piezas arqueológicas ajenas como quien las compra, ¿no? Sí, por supuesto. Es un tema de la oferta y la demanda. Entonces el llamado es a que la gente no participe en este tipo de subastas y por eso la Secretaría de Cultura ha estado muy atenta a lo que sucede en otras partes del mundo y bueno, pues también resaltar que es un gran negocio para algunos, ¿no? O sea, y mientras haya quien lo compre, pues van a seguir vendiendo este tipo de piezas, incluso algunas traficadas, o sea, se las llevan de forma ilegal, las sustraen del territorio mexicano. Así es, ese es un tema de cambiar, digamos, la programación de esto como un asunto mercantil a un asunto de reconocer que es parte del patrimonio. O sea, primero de la cultura de un país y finalmente después de la humanidad, pero no una cosa que pueda ser resguardada así como cosa privada. Y hubo distintas reflexiones al respecto, además de un llamado a seguir participando de esta campaña, que como le digo, ha tenido sus frutos. Vamos a ver parte de lo que dijeron tanto la secretaria como el director del INAH, Diego Prieto, y el representante de Italia, que era, ¿cuál es el puesto? Vicecanciller, ¿no? Vicecanciller, Vicecanciller, exacto, de Italia, que también estuvo ahí presente y que además se nota fascinado con esta colaboración que ha tenido con nuestro país para este propósito. Me permito, presidente, tomar este espacio para hacer un enérgico llamado a suspender la subasta que pretende realizarse en París, en donde 83 piezas arqueológicas de las culturas olmeca, tlatilca y otras se ponen a la venta como si fueran un artículo de lujo para adornar una casa, una mercancía. Esto no solamente es ilegal, es inmoral y nos ofende profundamente. Los invito y hago un llamado a mexicanas y mexicanos que por alguna razón tengan una pieza arqueológica, que acudan al Instituto Nacional de Antropología e Historia, la registren. Si van a ser custodios de estas piezas, conviértanse en guardianes verdaderos del patrimonio cultural. La cooperación bilateral vive un momento especialmente feliz. Recientemente realizó una visita a México el comandante general de los Carabinieri, el general Teo Luzzi, que permitió profundizar nuestros vínculos en el sector de la protección del patrimonio cultural con nuevas iniciativas de capacitación de la Guardia Nacional y del INAH. El patrimonio arqueológico vale en cuanto se le identifica en su contexto, se reconoce su origen, su vínculo con poblaciones, con ciudades, con edificaciones en donde se contextualizan, de manera que los bienes que han sido saqueados se convierten solo en objetos de curiosidad, en bienes importantes del arte mexicano,
pero pierden gran parte del valor desde el punto de vista de la investigación científica y de la recuperación de información arqueológica. Muchas gracias. Y bueno, destacar que el presidente López Obrador ayer se reunió con el abogado de Pedro Castillo, Guido Croxatto, y ahí mandó un mensaje diciendo: Pedro Castillo, víctima del racismo, del clasismo, injustamente depuesto, ahora en prisión. Y también Pedro Castillo le mandó una carta a López Obrador que se hizo pública, ¿no? Así es, pero creo que una de las cosas que hoy añade el presidente de una manera contundente es que existen elementos para probar Nos que estamos hay... viendo un poquito de lado, ¿verdad? Sí, no, Sí, sí, sí. ¿a dónde vamos? Aquí. Caray, acá estamos. Elementos para probar que hubo irregularidad en todo este proceso, en donde fue depuesto, después encarcelado, y esto es parte de lo que le contó ayer el abogado de Pedro Castillo, y esto es lo que cuenta el presidente. Vamos a ver. Fue muy buena la reunión con el abogado del presidente Pedro Castillo. Él está defendiendo bien el caso. Me explicaba de que no hay fundamento legal para lo que hicieron. Es decir, actuaron al margen y por encima de la legalidad. No podían destituirlo y menos mantenerlo como está sucediendo en la cárcel. Es una gran injusticia. El abogado tiene todos los fundamentos para demostrar que el Congreso de Perú se extralimitó y cometió una injusticia. Fue un golpe a la legalidad y a la democracia. Entonces, él está haciendo su trabajo para defender legalmente al presidente y nosotros estamos también apoyando, porque en el fondo Pedro Castillo es víctima del clasismo y del racismo. Pero la presidenta peruana, la que traicionó a Castillo, ya condecoró a Mario Vargas Llosa. Ya están muy contentos, o sea, no pasa nada, no se toca el conservadurismo, no se toca la oligarquía allá en Perú, ¿no? Ni aquí ni en Perú. Ese es un denominador común. Así bueno, es. Eso con respecto a este tema. Por cierto que también la periodista Nancy Flores de Contralínea hoy le preguntó al presidente sobre los expedientes del CISEN respecto al periodo de Felipe Calderón, a propósito de que en una entrevista le informaron de que existían documentos que probaban que Felipe Calderón sabía de todo el entramado de Genaro García Luna. Entonces, un poco ella preguntaba si esto se iba a abrir, si se iba a hacer público o se iba a poner a disposición todos estos expedientes. El presidente ahí responde que por política están abiertos, lo que pasa es que son tantos que apenas se están clasificando, pero que se puede dar una solicitud directa sobre específicamente qué se quiere conocer y no hay ninguna restricción para el conocimiento de estos documentos. Se ha tomado la decisión de abrir todos los archivos, se han entregado al Archivo General de la Nación. Lo que hace falta es la clasificación, que lleva tiempo, son muchos papeles, pero si hay una solicitud específica sobre algo, hay voluntad, hay decisión de entregar todo, de hacer más pública la vida pública, no ocultar absolutamente nada, pues se puede obtener siempre y cuando se presente, ¿no?, la solicitud. No hace falta que se haga en transparencia, nosotros podríamos entregar esa información, no tenemos por qué ocultar nada.